Voy a empezar a grabar y a compartir pantalla. Aquí está. Entonces, en el certamen, como bien sabrán, lo que entra son los tópicos de lo mismo del control, ¿cierto? Que son integrales de línea sobre campos escalares, sobre campos vectoriales y sus aplicaciones, así como también los respectivos teoremas que se vieron, como el teorema de independencia de caminos y el teorema de Green, ¿cierto? Y por otro lado también entra lo que es integrales de superficie sobre campos escalares y sus aplicaciones, ¿cierto? Así que bueno, este video va a contar con 3 ejercicios de integrales de línea y 2 de integrales de superficie, ¿ya? Así que bueno, empecemos con el primero. ¿Qué dice? Sea gamma igual a gamma 1 más gamma 2. Ya aquí este más representa una intersección, ¿ya? O sea, una unión. Es la unión de estas dos curvas, donde gamma 1 corresponde a la parte superior, o sea, con i mayor o igual a 0, de la astroide que tiene esta ecuación. Mientras que gamma 2 es el segmento de recta que une los puntos menos 1,0 y 0,1. Nos dicen además que gamma se recorre en sentido positivo. Y nos piden calcular esta integral de acá, ¿cierto? Que es una integral de línea sobre un campo vectorial, ¿ya? Entonces, primero, para los que no lo ven claro como está escrito acá, vamos a explicitar cuánto vale el campo vectorial sobre el que estamos trabajando, ¿ya? Lo voy a llamar como P de x, y, Q de x, y. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale la primera componente de este campo? Vendría siendo lo que está multiplicado por el diferencial de x, ¿ya? O sea, sería 2xy dividido, ¿cierto? Porque el de x también está dividido en esto, en x al cuadrado más y al cuadrado, coma. Y vendría siendo lo que está multiplicando al de y cuadrado menos x al cuadrado dividido en x al cuadrado más y al cuadrado, ¿ya? Si bien al momento del cálculo esta es como la manera más intuitiva de verlo, porque ahí tenemos al tiro los diferenciales y multiplicarlo, y esto es como la expresión que hay que integrar después, esta es como para que quede claro el campo vectorial sobre el que estamos trabajando, ¿ya? Entonces ahora ya tenemos el campo, veamos cuál es la curva sobre la que vamos a integrar, ¿ya? Nos dicen que corresponde a la parte superior de la astroide dada por esa ecuación, ¿cierto? Si recordamos, la astroide es esta figura. Aquí tenemos los ejes. Entonces, la astroide tiene esta forma, ¿cierto? Ahí y para allá. Donde este es el punto 0,1, este es el punto 1,0 y este es el punto menos 1,0, ¿cierto? Ya, entonces esta sería la astroide y además esta sería gamma 1 y además gamma 2 es el segmento de recta que une los puntos menos 1,0 y 0,-1, o sea que va desde aquí hasta acá abajito. Hasta aquí. Hasta el punto 0,-1. ¿Ya? Y esto es gamma 2, ¿ya? Entonces nos piden calcular la integral de línea sobre esta curva en este campo vectorial, ¿ya? Entonces ahora, bueno, viene la pregunta de cómo yo lo puedo resolver, ¿cierto? ¿Cómo puedo calcular esta integral? Y bueno, hay varias alternativas, ¿cierto? De más que alguno ahora lo está viendo y ya tenga más o menos claro cuál es la alternativa más conveniente, ¿ya? Pero quiero hacer un repaso de todas las posibilidades y por qué además nos vamos a quedar con la que nos vamos a quedar, ¿ya? Entonces, una posibilidad es hacer la integración directa, ¿cierto? Integrar directamente por un lado el astroide y por el otro lado su segmento de recta. Que si bien se puede hacer, ¿ya? Siempre ese es un camino viable, no es siempre el mejor, ¿ya? ¿Por qué? Porque las integrales que van a quedar no van a ser muy bonitas, ¿ya? Fíjense que
al parametrizar esta astroide, quedan cosenos y senos al cubo, ¿cierto? Entonces, al momento de colocarlos acá, van a quedar cosas que sencillas de integrar no son. ¿Ya? Así que ese camino al menos no lo vamos a tomar. Y por lo general no es el que uno suele tomar. Así que vamos con otra alternativa. ¿Qué otra alternativa conocemos para poder integrar? Uno podría pensar, por ejemplo, en la segunda parte de esto de las integrales, cuando veíamos el teorema de independencia de caminos, ¿cierto? Que, bueno, aquí lo tengo para que lo recuerden. ¿Qué decía el teorema de independencia de caminos? Que si yo tengo un campo vectorial continuo sobre un conjunto abierto, un dominio abierto, entonces estas tres expresiones, estas tres afirmaciones son equivalentes. Por un lado, que existe una función potencial f, es decir, que el campo vectorial es conservativo. Por otro lado, que para toda curva cerrada, la integral sobre ese campo es cero. Y además, bueno, la parte que da nombre al teorema, de que da lo mismo qué curva yo me tome, lo único que me importa es dónde empiezo y dónde termino. ¿Ya? Eh, ya. Entonces, la pregunta es, ¿puedo ocupar este teorema? Si se fijan, aquí me piden que el dominio sea conexo, ¿cierto? Veamos si eso se cumple. ¿Ya? Aquí el campo vectorial tiene una indeterminación, ¿cierto? Y esa indeterminación ocurre en el origen, ¿cierto? En ese punto, la función, el campo vectorial, no está definido, ¿cierto? Así que eh, eso es algo que tengo que omitir del dominio, ¿ya? Pero aún así, aún si lo omitimos, el dominio sigue siendo conexo, ¿ya? Así que el teorema lo puedo utilizar, ¿ya? El tema va en cómo yo verifico que el campo sea conservativo, ¿ya? ¿Cómo yo puedo ver si es que un campo es conservativo? Bueno, tengo la herramienta, y que es otra caracterización, que está aquí mismo también, un poquito más abajo, para ver si acaso un campo es conservativo, ¿ya? Y me dice que un campo es conservativo si se cumple esto de acá, ¿ya? Que estas derivadas son iguales, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tema? Que para ocupar esta equivalencia, yo tengo que tener, o sea, se debe tener que el dominio sea convexo, ¿ya? A diferencia de la parte anterior, que solamente necesitábamos conexidad, ahora necesitamos convexidad, ¿ya? Y veamos, ¿esto es convexo el dominio aquí o no? No es convexo, ¿cierto? Porque le falta este puntito, ¿cierto? Si yo encierro esto, por ejemplo, con un círculo, le va a faltar este puntito, entonces no va a ser convexo. Entonces no hay una manera directa y rápida en la que yo puedo verificar si es que acaso el campo es conservativo o no, ¿ya? Las otras alternativas serían verificar las otras dos hipótesis, pero por ejemplo, la segunda me decía que para toda curva cerrada la integral es cero, ¿cierto? Pero yo no hay manera en la que pueda verificar que para toda curva cerrada, ¿cierto? Hay que hacerlo para todas, así que esa no es una alternativa. Y tampoco la tercera porque también es un para todos. Así que por esa razón, como yo no puedo verificar si es que acaso el campo es conservativo o no, debido a que el dominio no es convexo, es que no puedo utilizar esa alternativa del teorema de independencia de caminos, ¿ya? Bueno, pero nos sigue quedando una herramienta todavía, ¿cierto? ¿Cuál es esa herramienta? Es probablemente lo que más se ocupe en esta parte, el teorema de Green, ¿cierto? ¿Qué nos dice el teorema de Green? Que si se cumplen las hipótesis, o sea, que la función sea continuamente diferenciable en su dominio, eh, se va a tener que la integral sobre gamma, le voy a poner, no, gamma era, ya le voy a poner otro nombre. Le voy a poner c. La integral sobre c de f punto dr, ¿cierto? Es igual a la doble integral sobre el dominio de dq sobre dx, o sea, la derivada parcial de q respecto a x, menos la derivada parcial de p respecto a y en dA, ¿cierto? Esta es como la forma más simple del teorema de Green que conocemos, ¿ya? Pero
Aquí ocurre algo, que para ocupar esto, la curva sobre la que vamos a integrar tiene que ser cerrada, ¿cierto? En este caso, la curva no es cerrada, ¿cierto? Así que tenemos que cerrarla, ¿ya? Y además, tenemos que fijarnos que el dominio sobre el que estamos trabajando es múltiplemente conexo, ¿ya? Entonces, lo que tengo que hacer es encerrar esta indeterminación, ¿ya? A través de una curva y sumarla acá. O sea, sería la integral sobre esa curva, que yo voy a llamar eh, gamma epsilon, y sería lo mismo, f punto dr epsilon. ¿Ya? Entonces, esto sería lo que tengo que calcular, ¿ya? Tengo que, por un lado, cerrar la curva y por el otro, cerrar esta indeterminación a través de otra curva, ¿ya? Entonces, yo les pregunto aquí, y me gustaría que me respondieran, ya sea activando el micrófono o por el chat, eh, ¿qué alternativa, o sea, con qué curva ustedes creen que puedo yo cerrar aquí el origen, el puntito del medio? ¿Cuál sería una buena curva para hacerlo? Porque hay infinitas posibilidades, pero ¿cuál sería una buena curva? Una recta entre los dos puntos. Claro, claro, eso sería para cerrar la curva gamma 1 más gamma 2, ¿cierto? Pero yo estoy preguntando para cerrar este puntito. ¿Cómo lo podría cerrar yo? Me dijeron en el chat, pero no lo puedo. Ahí está. Una circunferencia, ¿cierto? Muy bien. Una circunferencia que me cierra este puntito. Entonces lo voy a hacer al tiro. Lo voy a cerrar a través de esta circunferencia, ¿ya? Orientada en sentido positivo, porque recordemos que nos dicen que gamma 1 y gamma 2 están orientadas en sentido positivo, ¿ya? Entonces, orientada en sentido positivo, ¿ya? Y de radio, epsilon le voy a poner, ¿ya? Un epsilon lo suficientemente pequeño de tal manera que quede dentro de esta figura, ¿ya? Ya, entonces ahora la otra pregunta. ¿Con qué curva puedo yo cerrar esta gamma 1 más gamma 2? Ahí un compañero me dijo, con la recta, ¿cierto? Esa es una alternativa, que sería la recta que une este con este punto, ¿cierto? Esa sería una alternativa. Y que de hecho se puede hacer y en la pauta que ustedes pueden ver en el certamen, que lo subieron al aula, lo hacen con esta curva, ¿ya? Pero yo les voy a proponer otra curva, ¿ya? A ver si les tinca. Y ojalá entiendan también por qué voy a elegir esta curva. Voy a elegir esta. Es una circunferencia, ¿ya? El pedacito de circunferencia que queda en este cuadrante, ¿ya? De radio 1, ¿cierto? Y centrada en el origen, ¿cierto? Tiene radio 1, por lo que vemos acá, y está centrada en el origen, ¿ya? Entonces, esta va a ser, le voy a poner gamma 3, y esta de acá le voy a poner gamma epsilon, ¿ya? Entonces, tenemos que calcular todas esas cosas, ya vamos a ver por qué esta conviene más que la recta, ¿ya? Entonces, necesitamos calcular esto, ¿cierto? dqx menos dpi. Hagámoslo al tiro. La derivada de q respecto a x es igual a. Sería la derivada de esto respecto a x. Sería menos 2x, ¿cierto? Por la derivada de, o sea, por lo de abajo sin derivar, que sería x al cuadrado más y al cuadrado, menos lo de arriba sin derivar, que sería y cuadrado menos x al cuadrado, por lo de abajo derivado, ¿cierto? ¿Cuánto vale la derivada de lo de abajo? Es 2 veces x al cuadrado más y al cuadrado eh, por la derivada de lo de adentro, que es 2x, ¿cierto? Ya entonces sería todo esto dividido por lo de abajo al cuadrado, o sea, x al cuadrado más y al cuadrado, y hasta el cuadrado entonces sería a la cuarta. Entonces quedaría esto de acá. Esto, ¿cuánto da? Veamos. Desarrollemos esto. Si se fijan aquí, este x cuadrado más y cuadrado lo puedo factorizar con este y se me va con uno de abajo. Entonces me quedaría aquí 3, este se me va y aquí me queda 1 solamente. Entonces me va a quedar
Menos 2x por x son menos 2x al cubo. Menos 2x por y cuadrado vendría siendo menos 2x y al cuadrado. Acá sería 2 por 2 son 4, menos 4, y quedaría y cuadrado por x sería x y al cuadrado, menos x al cuadrado por x vendría siendo más 4x al cubo. Y todo esto dividido por lo mismo. X al cuadrado más y al cuadrado, pero ahora al cubo, ¿cierto? Ya. Bueno, y esto va a ser igual a, si se fijan aquí tengo menos 2x al cubo más 4x al cubo, es 2x al cubo, y menos 2x al cuadrado menos 4x al cuadrado es, o sea, 4x al cuadrado, eso es menos 6x al cuadrado. ¿Ya? Todo esto dividido por esto de acá. X al cuadrado más y al cuadrado al cubo. ¿Ya? Eso es por un lado. Ahora por el otro tengo que calcular la derivada de p respecto a y. La derivada de p respecto a y. ¿Cuánto da esto? Sería la derivada de esto respecto a y, ¿cierto? Sería la derivada de lo de arriba, que es 2x por lo de abajo sin derivar. X al cuadrado más y al cuadrado. Menos lo de arriba sin derivar, que sería 2x y por lo de abajo derivado, por 2 por x al cuadrado más y al cuadrado, por la derivada de lo de adentro respecto a y eso es 2y. Y esto dividido en x al cuadrado más y al cuadrado a la cuarta. Bueno, lo mismo de antes, este se me va con uno de estos y uno de estos, aquí abajo me queda 3, y va a quedar entonces, aquí tengo 2x por x al cuadrado es 2x al cubo, y tengo 2x y al cuadrado. Entonces yo tengo acá, 2 por 2 por 2 son 8. Entonces va a ser, todo me va a quedar multiplicado por 8. Bueno, va a ser 8 menos, o sea, menos 8x por y al cuadrado. Esto de acá. Dividido todo en x al cuadrado más y al cuadrado al cubo. ¿Ya? Y esto va a ser igual a 2x al cubo, 2x al cuadrado menos 8x x y al cuadrado es menos 6x y al cuadrado. Ya esto dividido en x al cuadrado más y al cuadrado al cubo. Yo sé que esto es un poco latero, pero es un cálculo que hay que hacer, ¿ya? Así que, bueno, fijémonos. Aquí dqx es lo mismo que dpi, ¿cierto? De tal manera que cuando yo haga esta resta, se me van a cancelar, ¿cierto? Se van a eliminar y por lo tanto esta integral va a valer 0, ¿cierto? Lo voy a escribir al tiro. Luego, la integral sobre d, donde d es el dominio sobre el que estamos integrando, ¿cierto? De dqx menos dpi es igual a 0, ¿cierto? Entonces ya tenemos esta parte de acá. Y por lo tanto, la integral, bueno, es la integral sobre todo esto, ¿cierto? Pero a mí lo que me piden es la integral sobre gamma 1 más gamma 2 de f punto dr va a ser igual entonces a, ya dijimos que eso vale 0, entonces va a ser igual a esto de acá, la integral cerrada sobre gamma epsilon de f punto dr epsilon, menos, ¿cierto? Porque lo que estaba acá dentro de la integral ahora pasa para acá restando, entonces va a ser menos la integral sobre gamma 3 de f punto dr 3. ¿Ya? Entonces, esto es lo que necesitamos calcular. Necesitamos calcular, por un lado, esta integral,
a la que voy a llamar 1, y por otro lado, esta de acá, a la que voy a llamar 2, ¿ya? Entonces, integramos 1, ¿ya? Para integrar, obviamente, necesito una parametrización de la curva, ¿cierto? Veamos cuál era la curva. La curva era esta circunferencia, ¿cierto? De radio epsilon. ¿Cómo yo parametrizo una circunferencia de radio epsilon? Bueno, gamma epsilon va a quedar parametrizada por R epsilon, ¿cierto? De teta, que va a ser igual a epsilon por el coseno de teta, coma, epsilon por el seno de teta, ¿cierto? Donde aquí el parámetro es teta, ¿cierto? Y por lo tanto, tengo que ver entre qué valores se mueve. Y yo creo que es claro que se mueve entre 0 y 2pi, ¿cierto? Porque yo quiero que dé la vuelta completa. Entonces sería 0 menor o igual que teta menor o igual que 2pi. Ya. Necesito calcular también la derivada. Sería entonces R epsilon prima va a ser igual a menos epsilon seno de teta, coma, epsilon coseno de teta. ¿Ya? Bueno, y con eso ya tenemos todo lo que necesitamos para hacer el cálculo. Va a ser la integral cerrada sobre gamma epsilon de f punto de r va a ser igual a, tengo que evaluar, ¿cierto? El campo, que recordemos que era este de acá, tengo que evaluarlo en la curva, ¿cierto? En esto. Y además tengo que hacer el producto de esa evaluación, el producto punto de esa evaluación con esta derivada, ¿ya? Entonces va a quedar. Y ahí es cuando se hace útil esta expresión de acá, ¿ya? No sé si la puedo ¿cómo copiar? No, no lo puedo. Ya. Pero bueno, ahí es cuando se hace útil esta, porque yo aquí ya tengo explícitamente cómo va a quedar la integral. Va a ser 2 por x por y, donde x por y son los elementos de mi parametrización, por dx, donde dx es esto de acá, ¿cierto? Este es el dx y este es el de y, ¿ya? Entonces vamos a ocupar esa forma. Va a ser la integral entre 0 y 2pi de. Entonces, arriba, ¿cómo quedaba? Era 2xi, ¿cierto? Sería 2 por x, epsilon, coseno de teta, por y, sería por epsilon, seno de teta, por dx, ¿cierto? Dx vale esto, entonces sería por menos epsilon, seno de teta. Eh, Además era más esta parte de acá, y cuadrado menos x cuadrado, entonces sería más y cuadrado, que es epsilon cuadrado seno cuadrado de teta, menos x al cuadrado. Sería epsilon cuadrado coseno cuadrado de teta. Por di, que es epsilon coseno de teta. ¿Cierto? Y todo esto dividido por eh, era x al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Pero esto al cuadrado más esto al cuadrado es epsilon al cuadrado, ¿cierto? Y al cuadrado queda epsilon, epsilon a la cuarta. Y todo esto por en de teta, ¿ya? Entonces tenemos que integrar esto. Yo sé que no se ve bonito, pero vamos a ver cómo se simplifica, ¿ya? Si se fijan, aquí me queda epsilon por epsilon, eso es epsilon al cubo. Acá tengo epsilon al cuadrado por epsilon, también es epsilon al cubo, ¿ya? Entonces puedo factorizar por epsilon al cubo arriba y se me va con lo de abajo, ¿cierto? Me va a quedar entonces 1 sobre epsilon, la integral entre 0 y 2pi de... Bueno, ahora vamos desarrollando lo que está aquí adentro. Quedaba 2, ¿cierto? Si se fijan, aquí tengo un coseno y aquí también tengo un coseno, entonces puedo factorizar por esos cosenos de teta y va a quedar 2 cosenos de teta, quedaría seno de teta por menos seno de teta, eso es menos seno cuadrado de teta. Aquí tengo seno cuadrado de teta, sería más seno cuadrado de teta, menos coseno cuadrado de teta, ¿cierto? En de teta.
Entonces esto es igual a 1 sobre epsilon, la integral entre 0 y 2 pi de 2 coseno de teta eh, ya, va a quedar. No, no, aquí me equivoqué, ya, sí, algo me estaba pareciendo raro, y claro, era esto. Aquí, perdón, este 2 no debería ir acá, ¿ya? Debería ir acá adentro. Quedaría. Factorizo solamente por coseno de teta, claro, no factorizo por el 2 porque aquí no hay ningún 2. Entonces sería coseno de teta, aquí sería menos 2 seno cuadrado de teta, ahí sí. Entonces sería menos 2 seno cuadrado de teta más seno cuadrado, eso es menos seno cuadrado de teta menos coseno cuadrado de teta en d teta, ¿cierto? ¿Cuánto vale eso? Menos 1, ¿cierto? Entonces sería menos 1 sobre epsilon, la integral entre 0 y 2 pi del coseno de teta en d teta. ¿Y esto cuánto vale? Bueno, la integral del coseno entre 0 y 2 pi es 0, ¿ya? No es difícil verlo porque al integrar esto va a quedar seno, ¿cierto? Y el valor del seno en 2pi es 0 y el valor en 0 es 0. Así que esto vale 0. ¿Ya? Y entonces ya tenemos el valor de la primera integral, esta de acá, ¿ya? Ahora vamos por la segunda. 2. ¿Qué necesitamos? Bueno, de nuevo parametrizar la curva sobre la que vamos a integrar, ¿cierto? Que en este caso es gamma 3, esta amarilla. Bueno, la parametrización, ¿cómo quedaría? Es una circunferencia, ¿cierto? De radio 1, pues se va a quedar simplemente coseno de teta, seno de teta, ¿cierto? Y el ángulo, entre qué valores se va a mover, si se fijan, iría desde acá, que es 3 pi medios, hasta acá, que es 2 pi, ¿ya? Entonces, esos van a ser los valores. Vamos a tener que gamma 3 va a estar parametrizado por eh, coseno de teta, seno de teta, coma, y con teta de nuevo moviéndose entre 0 y... No, perdón, no era 0 y 2 pi, era lo que dijimos recién, por cierto, que era entre 3 pi medios y 2 pi, ¿ya? Y bueno, también tengo que calcular la derivada, y la derivada va a ser eh, menos seno de teta, coma, coseno de teta, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitamos calcular? La integral sobre gamma 3 de f punto dr, ¿ya? Y ahora yo tendría que hacer todo el cálculo de evaluar f en la parametrización y multiplicarlo por esta derivada y bla, bla, bla. Pero, ¿qué acabo yo de calcular? Acabo de calcular la integral, ¿cierto? Para esta curva, ¿cierto? Pero si se fijan, o sea, el que vamos a hacer ahora no es más que un caso particular de este, ¿cierto? En el que epsilon vale 1, ¿cierto? Entonces, espero estén de acuerdo conmigo cuando les digo que eh, el cálculo va a ser exactamente el mismo, solamente que epsilon vale 1, ¿cierto? De tal manera que lo que voy a llegar acá es lo mismo, ¿cierto? Entonces aquí, si epsilon vale 1, esto va a ser igual a menos la integral entre, solamente que aquí cambia los límites, obviamente. Entonces sería entre 3 pi medios y 2 pi, ¿ya? De el coseno de teta, ¿ya? De nuevo, porque la parametrización era la misma, solamente que la de arriba estaba multiplicada por epsilon. Era de un radio epsilon y este es de radio 1. ¿Ya? Entonces tenemos esto. Ya entonces calculamos esto. Esto es sencillo. Queda menos seno de teta evaluado entre 3 pi medios y 2 pi. ¿Ya? Y esto es igual a menos. La integral de, o sea, seno de 2 pi es 0 menos seno de 3 pi medios es menos 1. Entonces va a ser menos menos 1 es más 1, con ese menos queda menos 1, ¿ya? Y por lo tanto, entonces concluimos que la integral sobre gamma,
que recordemos que gamma era la unión entre gamma 1 y gamma 2, de f punto de r va a ser igual a 0, ¿cierto? Que era lo que valía la primera integral, menos esta de acá, que era menos 1. Entonces va a ser 1, ¿ya? Y ustedes podrán verificar que el resultado al que lleguen en el precertamen, con ese desarrollo, es el mismo, ¿ya? También llegan a 1, obviamente, porque eh, es solamente un resultado. Pero el detalle es que ahí lo hacen con otra curva, ¿ya? Ahí cierran esta curva gamma con la recta que va desde acá hasta acá, ¿ya? Y los cálculos que tienen que hacer no son muy bonitos, son tediosos, ¿ya? Porque tienen que ocupar fracciones parciales y cosas así. Y aquí, como se fijan, no nos demoramos nada en hacerlo. Ya eran puras trigonométricas que se simplificaban todas y quedaban una integral del coseno. Era muy sencillo. Así que, bueno, esta es la manera en la que les recomiendo yo hacerlo. ¿Cómo llegamos a que la circunferencia, en este caso y en este caso, eran las convenientes? Bueno, pues fijándonos simplemente en cómo era la función que teníamos que integrar, ¿cierto? Si se fijan, aquí tenemos un x cuadrado más un y cuadrado, aquí también arriba, entonces eso como que me da ciertas pistas, ¿ya? Y por eso elegimos esas circunferencias, ¿ya? Eh, ya. Y otra cosa que también les quería comentar es que en el precertamen eh, sale que esta curva de al medio se la toman con un radio igual a 1, ¿ya? Pero si se fijan, eso no tiene sentido, porque si tuviera radio igual a 1, entonces estaría pasando por acá, ¿cierto? Estaría pasando por fuera. Entonces dicen en el precertamen lo que está afuera de este círculo de radio 1 y lo que está dentro de esto. Pero eso es vacío, ¿cierto? Así que ahí también está ese detalle. No debería ser con radio 1, sino que debería ser con este radio epsilon como lo hicimos acá. Ya. Bueno, eso sería el ejercicio. Me gustaría saber si es que queda alguna duda con alguna parte, con el cálculo, con lo que sea, con la aplicación del teorema de Green. Preguntas. ¿No? No hay ninguna duda. Ya, espero que sea así. Ya, espero que de verdad no haya ninguna duda y que no se estén quedando callados solamente porque les da vergüenza o lo que sea. Pero yo les digo que eh, esta es como una de las mejores instancias en las que tienen como para aclarar las dudas, ¿ya? Una de las mejores y también una de las últimas, ya pensando en que el certamen va a ser el sábado. Así que los insto a preguntar, ya, a aprovechar este momento. Bueno, si no hay dudas, entonces avancemos al siguiente ejercicio. El ejercicio 2 dice, sea tau la curva en el primer cuadrante determinada por la ecuación r igual a seno de 3 teta recorrida en sentido positivo. Y nos piden calcular esta integral. ¿Ya? Bueno, voy a hacer lo mismo que antes para explicitar cuánto vale el campo sobre el que vamos a trabajar. ¿Ya? P de x, y q de x, y es igual a, en este caso, si se fijan, está al revés, ¿cierto? Lo que multiplica al de x es siempre la primera componente, entonces sería menos y al cubo, y lo que multiplica al de y es x al cubo, ¿ya? Entonces nos dicen esta curva, r igual a seno de 3 teta. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿saben lo que representa eso? Bueno, si me lo preguntan a mí, yo vi la pauta y todo eso, pero si me lo hubiesen preguntado antes de ver, yo tampoco hubiese sabido. Yo no hubiese sabido, por lo menos, ¿ya? Hablo por mí. Yo no hubiese sabido. Porque es como de mate 2, ¿ya? Esto tiene que ver con curvas polares y cosas así. Yo no me acuerdo mucho de eso, la verdad. Entonces, voy a tratar de darle como una solución más analítica, por si es que no se llegan a acordar de cómo trabajar con esto, como qué forma tiene, ¿ya? En cualquier caso, esto es un pétalo, ¿ya? Aquí como de una flor, ¿ya? Es un pétalo. Entonces nos dicen que esta curva se encuentra en el primer cuadrante, ¿ya? Esta curva, bueno, como estamos trabajando en polares, eh, esto va a quedar así, por cierto, x es igual a r por coseno de teta, pero r me están diciendo que vale seno de 3 teta. Seno de 3 teta por coseno de teta. Mientras que y, ¿cierto? Va a ser lo mismo, r por seno de teta. Entonces sería seno de 3 teta
por el seno de teta. ¿Ya? Entonces, la pregunta aquí es, ¿entre qué valores se va a mover el ángulo? ¿Cierto? Porque eventualmente si va de 0 a 2pi puede que yo me salga del primer cuadrante y es ahí donde yo quiero trabajar. ¿Ya? Entonces, si se fijan, si yo parto en 0, esto parte en el origen. ¿Cierto? Eso está claro. Entonces, si parto en el origen y después tomo valores positivos, porque si se fijan, eh, al aumentar de 0 para arriba, esto toma un valor positivo y esto también toma un valor positivo, entonces voy a estar en el primer cuadrante. eh, lo que yo voy a esperar es que si yo me salgo del primer cuadrante, voy a tener que intersectar a la recta del eje X o a la recta del eje Y en algún momento, ¿cierto? Aquí lo voy a dibujar como para que se entienda lo que estoy diciendo. Tenemos esto. Tenemos que la curva, que de nuevo yo no sé la forma, ¿ya? Pero yo sé que parte acá, ¿cierto? Y que después se va por aquí, ¿ya? Que toma valores positivos. Entonces, si esta curva, cuando esta curva deje de estar en el primer cuadrante, va a tener que cortar o acá, ¿cierto? Va a tener que intersectar al eje X, o va a tener que irse por acá, ¿cierto? Y va a tener que intersectar al eje Y. O, eventualmente también, podría pasar por el origen, ¿cierto? Intersectar los dos ejes. Entonces, esa es la pregunta que me voy a hacer yo. ¿En qué ángulo X o Y vale 0? ¿Ya? En primer lugar. ¿Para qué valor del ángulo más pequeño yo tengo que X e Y vale 0? O X o Y, ¿ya? Entonces, si se fijan, aquí, si teta vale pi medios, el coseno vale 0, ¿cierto? Así que ahí tengo una posibilidad. Si teta vale pi, también se hace 0 acá. Pero aquí, si teta vale pi tercios, aquí el seno se anula, ¿cierto? Porque me queda seno de 3 por pi tercios, eso es seno de pi, eso es 0. Entonces, aquí esto se va a anular. Y pi tercio es menor que pi medio. Así que ese es el primer momento en el que intersecto yo un eje, ¿ya? Cuando teta vale pi tercios, ¿ya? Y si se fijan, eso me anula las dos coordenadas, ¿cierto? Entonces vamos a tener este caso en el que yo voy y me devuelvo y vuelvo al origen, ¿ya? Entonces, eso responde a mi pregunta. Yo voy a tener que teta se va a mover entre 0 y pi tercios, ¿ya? Bueno, espero haya quedado claro. Obviamente, este análisis hubiese sido mucho más rápido y mucho más fácil si yo hubiese tenido claro desde un principio eh, la forma de la curva, ¿ya? Pero de nuevo, esto es como para que sepan que también se puede hacer de la otra manera, ¿ya? Como de una manera más analítica, ¿ya? Entonces, estos son los valores que va a tomar teta, entre 0 y pi tercios. Bastián, Dime. disculpa, ¿la podría repetir? Que no caché mucho. Ya, obvio. Sorry. Sí, sí, no te preocupes. Entonces, me dicen que esta curva, ¿cierto? Se encuentra, o sea, es la parte de la curva que se encuentra en el primer cuadrante, ¿cierto? ¿Qué es el primer cuadrante? Cuando tanto la coordenada X como la coordenada Y son positivas, ¿cierto? Bueno, aquí esto está escrito en coordenadas polares, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en coordenadas polares X es R coseno de teta, pero R vale esto de acá, y Y vale R seno de teta, ¿ya? Entonces tenemos esto. Si se fijan, cuando teta vale 0, esto parte en el origen, ¿ya? Y para valores un poquito más grandes que 0, esto es positivo, ¿cierto? Porque el coseno es positivo, el seno es positivo, entonces estoy en el primer cuadrante. Entonces, para yo ver entre qué valores se va a mover teta, yo tengo que ver cuándo la curva se sale del primer cuadrante, ¿cierto? Porque ahí ya no me interesa. A mí solamente me interesa la parte que se encuentra acá, en esta parte. Así que cuando se sale de acá, ahí es cuando yo tengo que cortar en el teta, ¿ya? Y para eso yo tengo varias posibilidades, ¿cierto? Yo tengo, por ejemplo, que yo ya sé que esto parte en el origen, ¿cierto? Pero puede ser que esta curva vaya y corte acá, ¿cierto? Y a mí de esta curva lo único que me interesaría sería esta parte de acá, lo que está en el primer cuadrante. Entonces tengo que encontrar este punto de intersección, ¿cierto? Que sería el valor el primer valor del ángulo para el cual alguna de las coordenadas, en este caso esta, vale 0, ¿cierto? Esta es una posibilidad. La otra es que esto sea así y ¡pam! Y caiga, ¿cierto? Y intersecte en esta parte. Lo mismo. Eh,
a mí me interesa solamente esta parte, entonces el ángulo se movería desde 0 hasta este de acá, ¿ya? Hasta el valor que toma acá. O eventualmente, podría hacer algo así, ¿pam? Y pasar por el origen, ¿ya? Entonces yo tengo que ver cuál es el valor más chico de teta para el cual x o y se anula, ¿ya? Entonces, como les dije, esto de acá se anula, por ejemplo, cuando teta vale pi medios, ¿cierto? Porque en ese caso, eh, el coseno se anula, así que eso es una posibilidad. También puede ser cuando seno vale pi, porque acá, o sea, cuando el ángulo vale pi, porque aquí eso se anula, ¿cierto? Pero también puede ser cuando teta vale pi tercios, porque ahí esto de acá se anula, ¿cierto? Y como pi tercios es el menor de los tres valores, yo me quedo con esa alternativa, ¿ya? Y si se fijan, cuando vale pi tercios, esto y esto se anula, entonces vuelve al origen, ¿ya? Entonces esto va a ir para allá y se va a devolver y va a pasar por aquí de nuevo, ¿ya? Y por eso tiene como esta forma de pétalo, ¿ya? Y por eso también el ángulo se va a mover entre 0, que es donde parte, hasta pi tercios, ¿ya? Porque hasta ese valor la curva está en el primer cuadrante. Más allá de ese valor, esto se sale del primer cuadrante. Y eso ya no me interesa. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, muchas Ya, gracias. ya. Entonces continuamos con el ejercicio. Bueno, ¿cómo lo podríamos resolver? Nos piden calcular esta integral, ¿cierto? Eh, ya podríamos calcularla directamente, como les dije antes, esa es siempre una alternativa. Pero, bueno, fíjense, la derivada de esto respecto a x es 3x al cuadrado, ¿cierto? Mientras que la derivada de esto respecto a y es menos 3y cuadrado, ¿cierto? Entonces ahí como que quedan cosas cuadráticas, estamos trabajando con polares. Entonces yo esperaría, o yo espero que ustedes vean que sale más sencillo si utilizamos el teorema de Green, ¿ya? Bueno, se puede utilizar porque la función es diferenciable, ya es muy diferenciable de hecho. Eh, la curva es cerrada, ya, así que no hay problema. Vamos a hacerlo por Green entonces. ¿Qué nos dice Green? Que la integral sobre, ¿cómo se llama la curva? Tau. Sobre tau cerrada de f punto dr es igual a la integral, ¿cierto? Sobre el dominio, que el dominio es todo lo que está acá adentro, de q respecto a x menos de p respecto a y. Todo esto en dA, ¿cierto? Ya. ¿Pero cuánto dijimos que vale dq en dx? Eso es, bueno, sería la integral sobre d de 3x al cuadrado, ¿cierto? Menos, y sería la derivada de esto respecto a y, que es menos 3y al cuadrado en dA, ¿ya? Y esto es igual a 3 veces, ¿cierto? Voy a factorizar por No 3. falta el x al cuadrado. Ah, sí, perdón. Aquí es 3x al cuadrado. Gracias. Entonces factorizo por 3 y queda la integral sobre d de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Ya. ¿Y ahora cómo puedo resolver esto? Bueno, hagamos que valga la pena todo este análisis que hicimos para encontrar el ángulo, ¿cierto? Entonces vamos a ocupar coordenadas polares, ¿ya? ¿Cómo son las coordenadas polares? Es x igual a r coseno de teta e y es igual a r seno de teta, ¿ya? Ya, el r, el radio, se va a mover entre 0, ¿cierto? Y eh, aquí me dicen, ¿cierto? Entre 0 y el valor de r, ¿cierto? Que es seno de 3 teta. Que sería seno de 3 teta. Y el ángulo, ¿cierto? Va a ser entre 0 y pi tercios. ¿Ya? Por todo lo que acabamos de hacer recién. Entonces, ya ahora tengo, bueno, además el jacobiano, ¿sí? Es igual a r, ¿ya? Entonces esto va a ser igual a la integral entre 0 y pi tercios
de la integral entre 0 y seno de 3 teta de, sería x al cuadrado más y cuadrado, eso es r cuadrado, ¿cierto? Por el jacobiano, que es r en dr en d teta. Ya. Eso es r al cubo, ¿cierto? Al integrarlo da r a la cuarta cuartos. Entonces esto va a ser igual a 3 cuartos, la integral entre 0 y pi tercios de r a la cuarta en d teta. Ah, sí. Perdón. Evaluado entre 0 y seno de 3 teta. Y esto entonces va a ser igual a 3 cuartos la integral entre 0 y... Ay, perdón. Aquí no es pi cuartos. Pi tercios. Ahí sí. Entre 0 y pi tercios de seno. Bueno, aquí es seno a la cuarta de 3 teta, ¿cierto? Pero lo voy a escribir así. Seno al cuadrado de 3 teta al cuadrado. Todo esto en d teta, ¿cierto? Es lo mismo, ¿cierto? Porque aquí me iba a quedar seno a la cuarta, pero yo lo escribo como seno cuadrado al cuadrado, que es seno a la cuarta. Entonces, ¿para qué lo escribo así? Bueno, ya hemos visto en ayudantías pasadas que está esta identidad trigonométrica, ¿cierto? Que me dice que el seno cuadrado de, le voy a poner alfa por teta, es igual a 1 menos el coseno de 2 alfa por teta, aquí el coseno, no, el coseno no, dividido en 2, ¿ya? Bueno, y cuando es coseno es lo mismo, pero aquí va con un más, ¿ya? Así que vamos a ocupar esta identidad. Quedaría 3 cuartos, la integral entre 0 y pi tercios de, dijimos que era seno cuadrado de 3 teta, eso es 1 menos el coseno de, aquí es 2 veces alfa, ¿cierto? Entonces sería 2 veces 3, eso es 6 teta, dividido en 2. Y todo esto al cuadrado, y en d teta, ¿cierto? Aquí si se fijan, 2 al cuadrado es 4, lo puedo sacar y me quedaría 4 por 4 son 16, entonces me va a quedar 3 dividido en 16. La integral entre 0 y pi tercios de, y aquí me quedaría esto al cuadrado, que sería 1 menos 2 coseno de 6 teta más el coseno al cuadrado de 6 teta. Y todo esto en d teta. Ya bueno, aquí voy a hacer lo mismo que hice acá arriba con el seno. ¿Ya? Entonces esto va a ser 3 partido en 16, la integral entre 0 y pi tercios de 1 menos 2 coseno de 6 teta, de aquí me quedaría entonces más 1, como le dije, ahora queda más porque es un coseno, coseno de 2 veces el ángulo, 2 veces lo que está dentro, entonces sería 12 teta, dividido en 2, ¿ya? En d teta. Bueno, aquí puedo hacer 1 más 1 medio, eso es 3 medios, ¿cierto? Entonces esto va a ser 3 partido en 16. Bueno, lo integro, me va a quedar 3 medios, ¿cierto? Eso es 3 medios teta, menos la integral de menos 2 coseno de 6 teta, eso es menos 1/3 seno de 6 teta. Y por el otro lado, aquí el 1 medio ya lo integré, ¿cierto? Porque lo sumé con el 1. Entonces me queda la integral del coseno de 12 teta. Y eso es más el seno de 12 teta. Y me queda dividido en 12, pero como está multiplicada por 2, quedaría dividido en 24. Evaluado entre 0 y pi tercios. Ya, si se fijan aquí, seno de pi tercios es 0, ¿cierto? Porque me queda seno de 2pi, y aquí lo mismo, seno de evaluado en pi tercios, también es 0 porque me va a quedar seno de 4pi, ¿ya? Y bueno, al evaluar en 0 también, eso se me van a ir, así que solamente me interesa este primer término de acá. Y eso es igual a
3 partido en 16, 3 medios por pi tercios, eso es, bueno, lo voy a escribir, 3 medios por pi tercios. Y después lo abro un 0 y eso es 0, entonces va a quedar esto de acá. Ese se me va con ese y me va a quedar 2 por 16 son 32. 3 partido en 32 pi. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? Ese sería el valor de esta integral de acá. 3 sobre 32 pi. ¿Quedó alguna duda? Ya, bueno, si no, entonces avancemos con el siguiente. Ya. El ejercicio 3. ¿Qué dice? Dice, considerar la curva gamma inscrita en el paraboloide z igual a 4 menos x al cuadrado menos y cuadrado, ¿cierto? Ese es un paraboloide que se abre hacia abajo y desplazado en 4 unidades hacia arriba, en el eje z. De tal modo que la proyección de gamma sobre el plano z igual a 0 corresponde a la curva dada en coordenadas polares como r igual a teta sobre pi, con teta moviéndose entre 0 y 2 pi. Entonces nos piden calcular la masa de la curva gamma si la densidad de masa en un punto es igual a la distancia al eje z. Ya bueno, nos dan harta información. Ya, primero parametricemos la curva, ¿ya? ¿Cómo la podríamos parametrizar? Si se fijan, me están dando cuánto vale R en coordenadas polares, ¿cierto? Con eso yo puedo parametrizar lo que son los valores de X e Y, ¿cierto? En función de teta, porque ya tengo R en función de teta. Y si ya tengo X e Y en función de teta, y aquí tengo Z explícitamente en función de X e Y, entonces la parametrización ya está lista, ¿cierto? Lo voy a escribir para que quede más claro. Yo voy a tener que en gamma, ¿cierto? Yo lo voy a parametrizar por R de teta igual a X de teta, dijimos que iba a ser R, porque estamos en coordenadas polares, ¿cierto? De teta por el coseno de teta. Pero R, ¿cuánto vale? Teta sobre pi. Entonces esto va a ser teta sobre pi por coseno de teta. Lo mismo para el I de teta. Va a ser igual a R por el seno, pero eso es igual a teta sobre pi por seno de teta. Bueno, y aquí z, que dijimos que vale 4 menos x al cuadrado menos y cuadrado, pero eso es 4 menos x al cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? ¿Y esto de aquí cuánto vale? Bueno, tengo que reemplazar acá, y si se fijan, eso vale entonces teta cuadrado sobre pi cuadrado. Y eso es entonces 4 menos teta al cuadrado sobre pi cuadrado. Ahí está. Ya, entonces tenemos la parametrización. ¿Qué más necesitamos? Bueno, independiente de el campo sobre el que yo esté trabajando, siempre voy a necesitar, para calcular una integral sobre una curva, siempre voy a necesitar lo que es la derivada, ¿ya? Entonces sería r' de teta va a ser igual a la derivada de esto respecto a teta. Entonces sería 1 sobre pi por el coseno de teta menos teta sobre pi por el seno de teta. Acá tengo i', que va a ser igual a 1 sobre pi por el seno de teta, más teta sobre pi por el coseno de teta. Y por último z, que va a ser igual a menos 2 teta sobre pi al cuadrado. ¿Cierto? Ya. Bueno, veamos qué nos dicen. Dicen, calcular la masa de la curva, ¿cierto? Cuando me piden calcular una masa,
¿Sobre qué campo estoy integrando? ¿Sobre un campo vectorial o sobre un campo escalar? Escalar. Escalar, ¿cierto? Porque la masa es un número, ¿cierto? No es un vector. Así que tengo que integrar sobre un campo escalar, ¿ya? ¿Y qué necesito yo cuando voy a integrar sobre un campo escalar una curva? Necesito la norma de la derivada de la parametrización, ¿cierto? Entonces necesito calcular la norma de esto, ¿ya? Y bueno, para que lo recuerden, la norma se calcula de la siguiente manera. Sería R' de teta va a ser igual a una raíz aquí, una gran raíz, de esto al cuadrado más esto al cuadrado más esto al cuadrado, ¿ya? Entonces, bueno, hagamos todo eso. Va a ser coseno cuadrado de teta dividido en pi al cuadrado menos 2 veces teta dividido en pi al cuadrado por coseno de teta, seno de teta, más sería esta al cuadrado, teta cuadrado dividido en pi cuadrado, seno cuadrado de teta. Y ahora, más este al cuadrado, que sería más seno cuadrado de teta dividido en pi cuadrado, 2 veces este por este, que sería más 2 veces teta sobre pi cuadrado, seno de teta, seno de teta, coseno de teta, más teta cuadrado sobre pi cuadrado, coseno de teta al cuadrado, y más esta al cuadrado, que sería más 4 teta al cuadrado dividido en pi a la cuarta. Eso. Ya, entonces, eso sería la norma. Ya. Veamos que podemos simplificar. Tenemos 2 teta sobre pi cuadrado coseno seno, y aquí tenemos lo mismo, ¿cierto? Pero con el otro signo. Así que este con este se me va, pam, pam, y me queda entonces aquí coseno cuadrado de teta sobre pi cuadrado más seno cuadrado de teta sobre pi cuadrado, eso es 1 sobre pi cuadrado. Ese ya está listo. Tengo acá teta cuadrado sobre pi cuadrado por seno cuadrado, y aquí tengo lo mismo con el coseno, entonces va a ser más teta cuadrado sobre pi cuadrado. Y bueno, este está listo, está listo, está listo, está listo, y me queda este de acá. Más 4 teta al cuadrado sobre pi a la cuarta. Sería esto de acá. Y aquí puedo factorizar por 1 sobre pi cuadrado, ¿cierto? Eso me va a salir de la raíz como 1 sobre pi, raíz de, y si factorizo por 1 sobre pi cuadrado, me va a quedar 1, ¿cierto? Más, aquí puedo factorizar por teta cuadrado, entonces me va a quedar 1 más 1 sobre pi a la cuarta, 1 sobre 4, ¿cierto? Pi a la cuarta. 1 sobre 4 pi a la cuarta por teta cuadrado. Ahí está. Es lo mismo, ¿cierto? Sí, es lo mismo. Ya. No, aquí, perdón, sería teta cuadrado, o sea, pi cuadrado, porque ya factorizamos por un pi cuadrado. Ya. Entonces, esto sería. Lo que voy a hacer ahora es, simplemente por un tema de comodidad, voy a definir alfa como 1 más 4 sobre pi al cuadrado. ¿Ya? De tal manera que esto entonces ahora me va a quedar reescrito como 1 sobre pi por 1 más alfa por teta cuadrado. No, creo que... Ah, no, sí, está bien, está bien. Ya.
Entonces tenemos esto de acá. Bueno, y me piden la masa. Para yo calcular una masa necesito una densidad, ¿cierto? Aquí me dicen que la densidad de masa en un punto cualquiera es igual a la distancia de ese punto al eje Z, ¿cierto? Bueno, la semana pasada, si no me equivoco, hicimos un ejercicio en el que la densidad era la misma, ¿cierto? Así que la densidad en un punto X, Y, Z, va a ser igual a la distancia de este punto al eje Z, que es igual a la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Ya? Como les dije, en la ayudantía pasada revisamos cómo llegamos a esta fórmula, ¿ya? Así que si no asistieron o si no se acuerdan, los invito a revisarla. Ya. Bueno, tenemos esto, ¿cierto? Ya, pero esto, bueno, no, lo voy a hacer después en la integral. ¿No? Entonces la masa va a ser igual a la integral, ¿cierto? Bueno, le voy a poner aquí sobre la curva, ¿ya? De f evaluado en la parametrización, ¿cierto? Bueno, en este caso f es la función, ya la función que yo quiero integrar. Y la función que yo quiero integrar es delta, ¿ya? Entonces va a ser delta evaluado en la parametrización, o sea, evaluado en r de teta, ¿cierto? Aquí ahora delta me está devolviendo un número, ¿cierto? Entonces ahora lo tengo que multiplicar por un número para que tenga sentido. ¿Y por qué número lo multiplico? Es la norma de r' de teta, ¿ya? En de teta. Entonces ahora, esto vendría siendo entonces igual a la integral. Aquí se me olvidó algo importantísimo, y era el valor entre los que se mueve teta, ¿cierto? Pero nos dicen aquí que el ángulo se mueve entre 0 y 2pi, así que lo voy a escribir aquí. 0 menor o igual que teta menor o igual que 2pi. Y ahí sí. Entonces va a ser la integral entre 0 y 2pi de esto evaluado en la parametrización, ¿cierto? Pero la parametrización era esta de acá. Entonces, al evaluarlo, me va a quedar teta cuadrado partido en pi cuadrado, y con la raíz se me va a ir y me va a quedar simplemente teta sobre pi, ¿ya? En estricto rigor me debería quedar valor absoluto de teta, pero como toma solamente valores positivos, entre 0 y 2pi, el valor absoluto lo omito. Por esto, ¿cierto? Que yo ya lo calculé y era esto de acá. Entonces sería 1 sobre pi, la raíz de 1 más alfa, alfa por teta al cuadrado en d teta, ¿ya? Entonces esto va a ser igual a 1 sobre pi al cuadrado, la integral entre 0 y 2 pi de teta por raíz de 1 más alfa de teta al cuadrado. Entonces, ¿esto cómo lo puedo resolver? Bueno, es sencillo, hemos hecho esto ya, este cambio de variable varias veces, así que hagámoslo una vez más. Yo voy a llamar teta y le voy a hacer, voy a hacer el cambio de variable 1 más alfa de teta al cuadrado, todo lo que está dentro de la raíz, ¿ya? De tal manera que dt va a ser igual a 2 alfa de teta en de teta. Aquí puedo pasar el 2 alfa dividiendo, me va a quedar 1 sobre 2 alfa de t, va a ser igual a teta por d teta, ¿ya? De manera tal que ahora cuando el ángulo, cuando el teta se vaya a 0, yo voy a tener que t va a tender a 1, ¿cierto? Y cuando el ángulo tienda a 2pi, yo voy a tener que aquí te va a tender a 1 más alfa por 2pi al cuadrado, o sea, 1 más 4 alfa pi al cuadrado. Ya, entonces sería eso. Reemplazamos, ¿y qué obtenemos? 1 sobre pi cuadrado, la integral entre 1 y 1 más 4 alfa
pi al cuadrado de la raíz de 1 más alfa teta cuadrado. Eso es la raíz de t, ¿cierto? Por teta por d teta. Pero eso es 1 sobre 2 alfa de t. 1 sobre 2 alfa de t, ¿cierto? Ya, y aquí puedo integrar, me va a salir el 1 sobre 2 alfa, 1 sobre 2 alfa pi al cuadrado. Me va a quedar entonces, la integral de la raíz de t es t elevado a 3 medios dividido en 3 medios, ¿cierto? Y esto evaluado entre 1 y 1 más 4 alfa pi al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a S2 se me va con S2 y me va a quedar 1 sobre 3 alfa pi al cuadrado por, sería esto elevado a 3 medios, 1, sería 1 más 4 alfa pi al cuadrado elevado a 3 medios, menos esto elevado a 3 medios, o sea, 1. ¿Ya? Y bueno, reemplazando el valor de alfa por el que teníamos acá arriba, vamos a llegar a que esto es igual a, eh, bueno, se supone, a 17 más 4 pi al cuadrado elevado a 3 medios menos 1 y dividido todo entre 3 por pi al cuadrado más 4. ¿Ya? Entonces, eso sería la respuesta. Ese sería el valor de la masa que nos están pidiendo, la masa de esta curva. ¿Alguna duda? Ya. Entonces, haciendo un pequeño repaso, hasta ahora hemos hecho dos ejercicios de integral de curvas sobre campo vectorial, ¿cierto? En el cual utilizamos teorema de Green. Y también hicimos así como una pequeña revisión de lo que era el teorema de independencia de caminos. Y ahora acabamos de resolver un ejercicio de integral sobre curvas para campos escalares. Así que ya, si no queda ninguna duda, pasemos a los últimos dos ejercicios, ya que tienen que ver con integral sobre superficies, ¿ya? En campos escalares. Dice, la pregunta 4. Sea S la parte del cilindro x al cuadrado más y cuadrado igual a 4, con z moviéndose entre 0 y x más 1. Y nos piden calcular esta integral, ¿ya? Bueno, eh, es cortito el enunciado, ¿ya? Porque en realidad no nos piden hacer mucho más que esto, ¿ya? Como que están dando explícitamente todo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es parametrizar la superficie con la que vamos a trabajar, ¿ya? ¿Y cómo la vamos a parametrizar? Bueno, nos están dando esta ecuación con la que nos están diciendo que utilicemos coordenadas polares, ¿ya? Entonces, hagamos la parametrización. Voy a tener que phi de teta, z va a ser igual a 2 coseno de teta, ¿cierto? Eso lo tengo de acá, coma, 2 seno de teta, coma, y el z, ¿cierto? Yo aquí lo tengo moviéndose entre, o sea, con sus límites propios, ¿cierto? Así que yo lo voy a incluir como otra variable, z. Y ahí tengo la parametrización de la superficie. Recordemos que para una curva, la parametrización queda dependiendo de una sola variable, y para una superficie queda dependiendo de dos. Entonces sería teta y z. Ya, tenemos esto. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos ver, entre valores se va a mover z y teta, ¿cierto? Ya nos dicen que z se va a mover entre 0 y x más 1. Pero x más 1 vale 2 coseno de teta más 1. Entonces sería entre 2 coseno de teta más 1, ¿ya? Y ahora necesito los límites para el ángulo, ¿ya?
que no me dicen nada explícito, pero con esto me están diciendo que 2 coseno de teta más 1 tiene que ser mayor o igual a 0, ¿cierto? Lo que quiere decir que el coseno de teta tiene que ser mayor o igual a menos un medio, ¿ya? Entonces hay que resolver esta inecuación, ¿ya? Para los valores del ángulo, y vamos a llegar a que teta se va a mover eh, entre menos 2 pi tercios y 2 pi tercios, ¿ya? ¿Y cómo se llegan a esos valores? Bueno, tenemos que encontrar primero la igualdad, ¿ya? O sea, cuando el ángulo vale menos un medio, ¿ya? Vamos a llegar a 2 pi tercios, y como la función es par, para menos 2 pi tercios también se va a cumplir, ¿ya? Entonces vamos a tener dos posibilidades, que sea todo lo que está fuera de ese intervalo o todo lo que está dentro. Pero si nos fijamos, el 0 está dentro del intervalo, y aquí coseno de 0 es 1. Y 1 es mayor o igual a menos un medio, entonces me satisface la desigualdad. Entonces nos quedamos con todo lo que está dentro del intervalo, y por eso queda esta de acá, entre estos valores, ¿ya? Entonces ya tenemos esto. ¿Qué más tenemos que calcular? Necesitamos el vector normal, ¿cierto? El vector normal, ¿cómo lo obtenemos? Bueno, primero derivamos phi respecto a teta, va a ser igual a la derivada de esto respecto a teta, eso es menos 2 seno, o sea, 2 por coseno de teta. Y aquí 0. Y la derivada de phi respecto a z, esto es igual a 0, 0 y 1, ¿cierto? Sería 0, 0, 1, ¿ya? Entonces ahora necesito calcular el producto cruz, el producto vectorial entre estas dos cantidades, entre la derivada de phi respecto a teta y la derivada de phi respecto a z, ¿ya? Entonces, ¿cuánto va a ser eso? Va a ser este por este, sería 2 coseno de teta, menos este por este, que es 0, ¿ya? Menos este por este, que sería menos 2 seno de teta, menos este por este, que es 0, entonces sería 0, coma. Este por este menos este por este, eso es 0, entonces me va a quedar 2 coseno de teta, coma, menos con menos da más, queda 2 seno de teta, coma 0. Y por último, como es una integral sobre campo escalar, necesito la norma de este vector. Sería cruz phi de z, y esto va a ser igual entonces a la raíz de esto al cuadrado, que sería, o sea, esto al cuadrado más esto al cuadrado, eso es 4, más esto al cuadrado. Entonces va a ser la raíz de 4, y eso es 2. ¿Ya? Entonces ahora ya tenemos todo lo que necesitamos, y simplemente reemplazamos en la integral para calcularlo. ¿Ya? La integral sobre s de x al cuadrado en d sigma. ¿Ya? Yo uso de sigma porque no me gusta usar la misma letra acá y acá, pero es lo mismo al final. En d sigma es igual a la integral entre el ángulo que se mueve entre menos 2 pi tercios y 2 pi tercios. X al cuadrado, ¿cierto? Que vendría siendo 2, perdón, es todo esto al cuadrado, entonces sería 4 coseno cuadrado de teta por esto, ¿cierto? Que es 2 por dr por d, no, perdón. Aquí me faltó, puse solamente una integral. Acá. La integral, eso es para el ángulo, y ahora también necesito colocarla para el z, ¿cierto? Que era entre 0 y 2 coseno de teta más 1. Ahí sí. Estaba acostumbrado a trabajar con una sola integral nomás. Entonces ahí quedaría dz y d teta. ¿Ya? Ya, entonces tenemos esto. 2 por 4 son 8. Esto sería 8. La integral entre menos 2 pi tercios y 2 pi tercios de
el coseno cuadrado de teta por, y aquí va a quedar simplemente 2 coseno de teta más 1. Y todo esto por d teta. Y esto es igual a 8, la integral entre menos 2 pi tercios y 2 pi tercios de coseno cuadrado por coseno, eso es 2 veces coseno al cubo de teta más el coseno cuadrado de teta en d teta. ¿Ya? Aquí si se fijan, coseno al cubo es una función par, al igual que el coseno cuadrado. ¿Ya? Entonces, si yo integro una función par en un intervalo simétrico, eso es lo mismo que integrar 2 veces desde 0 hasta el límite superior. Entonces, esto va a ser igual a 16 veces la integral entre 0 y 2 pi tercios, 2 pi tercios de 2 quedaría entonces coseno al cubo de teta más, aquí en de teta, voy a separar la integral, 16 veces la integral entre 0 y 2 pi tercios de el coseno cuadrado de teta. ¿Ya? Y lo separé para trabajar ambas partes por separado. A esta la voy a llamar 1, y a esta la voy a llamar 2. Entonces primero calculamos 1. ¿Cómo queda? Queda 16 por 2, ¿cierto? Esos son 32. La integral entre 0 y 2 pi coseno al cubo de teta. En de teta. Entonces esto sería igual a 32 la integral entre 0 y 2 pi, perdón, 2 pi, no hay que ver, 2 pi tercios. 2 pi tercios. Del coseno al cubo. Pero ¿cómo yo puedo escribir el coseno al cubo? Lo puedo escribir como coseno de teta por coseno cuadrado, pero el coseno cuadrado yo lo puedo escribir como 1 menos seno cuadrado de teta. ¿Ya? ¿Y de qué me sirve escribirlo así? Pues bueno, yo tengo que la derivada del seno es coseno, así que aquí puedo hacer un cambio de variable y decir que t es igual al seno de teta. Y que dt es igual a coseno de teta por d teta. De tal manera que cuando el ángulo tiende a 0, yo voy a tener que t va a tender a seno de 0 es 0. Y cuando el ángulo tiende a 2 pi tercios, yo voy a tener que seno de 2 pi tercios es, lo tengo aquí, raíz de 3 medios. Ya, entonces sería esto de acá. Y ahora simplemente reemplazo. Entonces esto sería igual a 32 la integral entre 0 y la raíz de 3 medios de 1 menos seno cuadrado, pero seno vale t, entonces sería 1 menos t al cuadrado por coseno de teta por de teta, eso es dt, entonces sería dt. Y ahora esto simplemente lo integro, me va a quedar 32 veces t menos t al cubo tercios evaluado entre 0 y la raíz de 3 medios. Y entonces esto va a ser igual a 32 veces la raíz de 3 medios menos la raíz de 3 medios al cubo, que es la raíz, claro, la raíz de 3 al cubo es raíz de 3 al cuadrado por raíz de 3, ¿cierto? Raíz de 3 al cuadrado es 3, se me va a ir con el 3 de abajo, entonces me va a quedar simplemente una raíz de 3 arriba. Y como queda un 2 al cubo, eso es 8, me queda aquí 8. ¿Ya? Y al simplificar esto, resulta 12 raíz, no, es 12 por la raíz de 3, ¿cierto?
porque al multiplicar queda 32 partido en 2, eso es 16, y 32 partido en 8 es 4. Entonces va a quedar 16 menos 4 son 12. Entonces raíz de 3. Esa es la 1. Y para la segunda, ¿cuánto era lo que había que integrar? Acá, 16, y esa integral sería 16, la integral entre 0 y 2 pi tercios de el coseno cuadrado de teta. Ya, bueno, aquí ocupamos lo mismo que ocupamos antes. Va a ser la integral entre 0 y 2 pi tercios de... claro, está bien. Ya. Va a ser 1 más coseno de 2 teta dividido en 2 en d teta. ¿Ya? Puedo pasar el 2 para afuera, me va a quedar 8, e integro, me va a quedar teta más el seno de 2 teta dividido en 2. Evaluado entre 0 y 2 pi tercios. Esto es igual a, simplemente evalúo, sería 8 por 2 pi tercios más, aquí, seno de, va a quedar 4 pi tercios, ¿cierto? Y el seno de 4 pi tercios es menos raíz de 3 medios, ¿ya? Menos raíz de 3 medios dividido en 2 es menos raíz de 3 cuartos, ¿ya? Y ahí al resolver esto, a lo que llegamos es a 16 pi tercios, ¿ya? De tal manera entonces que el valor de esta integral va a ser igual a esto más esto, o sea, 12 raíz de 3 más 16 pi tercios menos, aquí me faltó esto, 2 raíz de 3, ¿ya? Ahí está. 8 por 2 son 16, 16 pi tercios, y 8 dividido en 4 son 2, entonces va a quedar menos 2 raíz de 3. Entonces, por lo tanto, aquí la integral sobre s de x al cuadrado en d sigma va a ser igual a 12 raíz de 3 más 16 pi tercios menos 2 raíz de 3. ¿Y esto a cuánto es igual? A 16 pi tercios más 10 raíz de 3. Ya. Yo sé que los cálculos aquí son un poco largos, ¿ya? Y también un poco lateros, pero de nuevo, es algo que hay que hacer, así que espero se haya entendido. ¿Quedó alguna duda? A ver, espérenme un momentito. Bueno, si no quedó ninguna duda, entonces pasemos al último ejercicio. Bueno, como les dije, era posible que me extendiera un poquito y acabo de ver la hora y faltan 2 minutos para que termine el bloque, ¿cierto? Así que yo voy a continuar y la voy a grabar. Si ustedes no pueden, entonces no hay problema con que no se queden, ¿ya? Obviamente si se quedan tienen la posibilidad de hacer preguntas, pero esta parte igual va a quedar grabada en el video, ¿ya? Así que, bueno, hagámosla, ¿ya? Para terminar antes. Ejercicio 5 dice, considere la placa descrita por la superficie S1 igual a x al cuadrado más y cuadrado igual a eh, eh, la exponencial de z, ¿cierto? Con z moviéndose entre 0 y logaritmo natural de 10, cuya densidad en cada punto está dada por ρ de x, y, z igual a, bueno, esta expresión de acá. Nos piden calcular la masa de la placa.
¿Ya? Bueno, como en todos estos ejercicios, lo primero que voy a hacer es calcular la parametrización o obtener una parametrización de S1. ¿Ya? S1, ¿cómo yo la podría parametrizar? A ver, no sé si a alguien se le ocurrirá cómo parametrizarla. Pero, si se fijan aquí, esto tiene una pinta de ser así como polares, ¿cierto? Sx al cuadrado más y cuadrado siempre me va a llamar a polares, ¿ya? Solamente aquí el radio no es constante, no es un número, sino que es una variable que depende de z, ¿cierto? Entonces, las variables de las que va a depender esta parametrización van a ser θ y z nuevamente, igual que en el anterior, ¿ya? Además de que aquí yo tengo el z moviéndose entre dos valores constantes, entonces ya tengo los límites y eso es como una pista también que me dice qué variable debo considerar para la parametrización, ¿ya? Entonces va a ser, ¿cómo quedaría la primera componente? Ya sabemos que eso es, que x vale r por coseno de θ en coordenadas polares, ¿cierto? Pero r, ¿cuánto vale? Es la raíz de esto, ¿cierto? Entonces sería e elevado a z medios por el coseno de θ, coma. Lo mismo acá, el radio, que sería e elevado a z medios por el seno de θ, coma, y sería z, ¿cierto? Ya. ¿Y entre qué valores se mueve el ángulo y z? Bueno, el ángulo se va a mover entre 0 y 2pi. ¿Por qué? Porque no hay ninguna restricción, ¿ya? Sobre los valores del radio, ¿ya? Y z se está moviendo entre valores constantes. Así que yo voy a esperar dar la vuelta completa, ¿ya? Así que se va a mover entre 0 y 2pi. Y z se va a mover entre 0 y logaritmo natural de 10. ¿Ya? Estos son siempre los primeros pasos. Calcular la parametrización y obtener los límites de las variables. ¿Ya? Ya, ahora necesitamos el vector normal, ¿cierto? Para eso calculamos las derivadas. La derivada de phi respecto a θ es igual a, eh, sería menos e elevado a z medios seno de θ. Aquí sería e elevado a z medios coseno de θ, coma 0. Y aquí sería phi derivado respecto a z es igual a, va a ser un medio, ¿cierto? E elevado a z medios coseno de θ, coma, aquí también un medio, e elevado a z medios seno de θ. Y aquí va a ser la derivada de z respecto a z es 1, ¿cierto? Ya. Y calculamos el vector normal, que es phi de θ cruz phi de z, ¿cierto? Entonces, este vector normal va a ser igual a este por este, que es e elevado a z medios por coseno de θ, menos este por este, pero eso vale 0, así que no lo cuento. Ahora quedaría menos este por este, que sería menos e elevado a z medios seno de θ, menos 0, ¿cierto? Así que no lo cuento y quedaría así nomás. Entonces ahora me va a quedar este por este, que es un medio epsilon elevado a z, ¿cierto? Por seno cuadrado, perdón, va a quedar menos, ahí, menos este por este, ¿cierto? Que es un medio epsilon elevado a z coseno cuadrado. ¿Ya? Y esto es igual a e elevado a z medios coseno de θ, coma e elevado a z medios seno de θ, coma, y aquí me va a quedar menos un medio epsilon elevado a z. ¿Cierto? A ver. Sí, estamos bien. Y por último necesitamos calcular la norma de este vector normal.
¿Y eso a cuánto es igual? A esto al cuadrado más esto al cuadrado, pero eso es igual a e elevado a z, ¿cierto? Más esto al cuadrado, que vendría siendo un cuarto e elevado a 2z. ¿Cierto? Hasta ahí estamos bien. Y por último, simplemente ya tengo todo lo necesario para calcular, ¿cierto? Porque ya tengo la parametrización, tengo la norma del vector normal y además me dan la densidad, ¿cierto? Así que puedo llegar y calcular. La masa, entonces, va a ser igual a la integral sobre la superficie, ¿cierto? De la densidad por el de sigma, ¿cierto? Ya. Entonces, esto sería igual a la integral entre θ dijimos que se mueve entre 0 y 2pi. Z dijimos que se mueve entre 0, creo. Sí, entre 0 y logaritmo natural de 10. ¿Ya? Entonces vendría siendo la densidad evaluada en la parametrización. La densidad es x al cuadrado más y cuadrado más esto. Entonces vendría siendo esto al cuadrado más esto al cuadrado, ¿cierto? Eso es... ¿está en raíz? Sí. Entonces vendría siendo la raíz de e a la z más un cuarto e a la 2z. Como z vale z, es simplemente eso. Más un cuarto e elevado a 2z. Ya. Por esto de acá, ¿cierto? Entonces vendría siendo e elevado a z más un cuarto e elevado a 2z. Y todo esto en dz en dθ. ¿Ya? Entonces esto es igual a, como esto no depende del ángulo, puedo integrar al tiro, me va a quedar 2pi. Y si se fijan, esto es lo mismo, ¿cierto? Entonces me va a quedar raíz por raíz es eso al cuadrado, entonces me va a quedar la integral de 0 logaritmo natural de 10 de... Ya. Que te vaya bien en el control, éxito, chao. Y en el certamen también, ya. Entonces sería la integral entre 0 y logaritmo natural de 10 de esto por esto, ¿cierto? Pero eso es igual a e elevado a z más un cuarto e elevado a z, ¿cierto? Y esto en dz, ¿ya? Y esto integrarlo ya es muy sencillo. Esto es simplemente 2pi. La integral de e elevado a z es e elevado a z. Y la integral de esto eh, es como la derivada, ¿cierto? Es como e elevado a 2z, pero en vez de multiplicar por lo que multiplica aquí el z, lo divido, ¿ya? Entonces aquí me va a quedar dividido en 2, y como está el 4, me va a quedar 2 por 4 son 8, entonces me va a quedar un octavo e elevado a 2z, evaluado entre 0 y logaritmo natural de 10. Entonces esto es igual a 2pi, ya, 2pi, me quedaría e elevado a z, que sería e elevado al logaritmo natural de 10, eso es 10, más un octavo por e elevado a 2z, ¿cierto? E elevado a 2 logaritmo natural de 10 es lo mismo que el 2 pasa como exponente, entonces me quedaría e elevado al logaritmo natural de 100. Entonces eso sería 100 menos e elevado a z, eso es 1, o sea, e elevado a 0, eso es 1, menos un octavo, paréntesis, menos, ya, e elevado a 0, eso es 1, más e elevado a 0, eso es 1, entonces vendría siendo un octavo, ¿ya? Y desarrollando todo esto, se debería llegar a 171 cuartos por pi, ¿ya? Y esa sería la respuesta, ese sería el valor de la masa que nos piden en el ejercicio, ¿ya? Eh, Chao, que te vaya bien en el certamen. Bueno, ya terminamos la identidad, esta era la última pregunta, así que me gustaría saber, con las pocas personas que quedan, si que tienen alguna duda,
de la materia o acerca de la ayudantía o de lo que sea? Yo no, por lo menos. Bueno, ¿No? no tampoco. Así Ya. como que al inicio ¿Cómo? era que en el control me tocó un ejercicio de luz. Ya. Entonces, eso sí que había una forma de no solo había que hacerlo. Te escuché medio cortado, No sé, pero me dijiste que en el control te había salido un ejercicio. lo escribo. Ya, ya, ya. ¿Te gustaría que lo revisáramos o si quieres me preguntas después por WhatsApp o por correo? ¿Cómo preferirías? Dale, dale. Entonces me hablas, me mandas el ejercicio y ahí te ayudo. ¿Ya? Ya. Bueno, entonces si no hay más dudas, eh, nos estaríamos viendo en 2 semanas porque la próxima semana es la de descanso, ¿ya? Éxito, chicos, y ánimo, ya esto es lo último que va quedando antes de la semana de descanso, así que pónganle bueno nomás y que le vaya bien en todo lo que tengan, ¿ya? Y en todo sentido. Cuídense.